¿ya? Este, este tema lo que quiere es buscar analizar de manera profunda un texto. Aunque es un análisis muy básico, nos permite más o menos tener una buena comprensión, como les decía al principio, ¿ya? Para ello tenemos que ver el tema, la idea principal, las ideas secundarias y los datos puntuales. Básicamente esos cuatro aspectos vamos a ver en este texto que vamos a analizar. Muy bien, quiero empezar más o menos haciendo un recuento de lo que era el tema. Sabemos que el tema responde a una pregunta, ¿no? ¿A cuál? A la ¿de qué trata el texto? ¿Qué nos cuenta el texto? ¿Ya? El tema básicamente se puede definir en dos palabras, ¿no? Es una cuestión muy general, ¿ya? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de que Mario Vargas Llosa es de la generación del 50, autor de libros emblemáticos, perdón, como La Casa Verde, El sueño del Celta, La ciudad y los perros, ganador del Premio Nobel de Literatura 2010, y Mario Vargas Llosa, que básicamente hizo género narrativo y predominó en él la novela. ¿De qué trata? Mario Vargas Llosa, lógicamente. De eso estamos hablando, de manera general. Es el tema, ¿no? Es el tema. Muy bien, entonces, eso ustedes pueden revisar sus diapositivas anteriores. La primera diapositiva que hicimos, la primera clase virtual que era solamente por medio de diapositivas en ese momento, y ahí está la información de lo que es el tema del texto. Y ustedes ya lo saben porque también lo hemos venido trabajando en otras ocasiones. Pero ahora vamos a pasar a la idea principal y vamos a ver en esta ocasión cuál es la diferencia entre tema e idea principal. Yo sé que muchos ya lo saben, pero vamos acá a explicar una razón más de por qué hay diferencias entre tema e idea principal. ¿Ya? Muy bien, análisis de un texto. Vamos a ir sombreando algunas ideas y vamos a ir explicando. Esta es la parte teórica. Disculpen. A ver, esta es la parte teórica. Por ejemplo, la idea principal. Vamos acá. Dice que es la parte medular del texto. Medular, o sea, la más importante. Intenta resumir conceptualmente el texto desarrollado. La idea principal de un texto es aquella que expone su contenido más importante. Es la idea base de la cual se derivan o desprenden las demás ideas que conforman el texto. La idea principal es una idea general, es decir, no entra en mayor análisis ni formula ejemplos u otras especificaciones. La idea principal se distingue de las otras ideas que conforman el texto porque si la excluimos, las demás ideas quedarían desvinculadas, sin demasiado sentido o dirección. Cabe señalar que la idea principal se expresa en forma de oración. Esto es muy importante, ¿ya? Esto es muy importante, acá lo hemos subrayado, oración. Sabemos que todo lo que es una oración, ¿no? Una oración es un enunciado. Y la oración tiene como palabra principal un verbo. Un verbo es una acción. En nuestra idea principal tenemos que tener un verbo, ¿ya? Una oración con un verbo, lógicamente. Eso va a diferenciar a la idea principal del tema, ¿ya? Nuestra idea principal a veces puede aparecer en el texto, a veces no. Yo siempre recomiendo que la idea principal, por más que aparezca en el texto, siempre uno tiene que formarla. Siempre uno, de acuerdo a lo que leyó, tiene que uno mismo articularla. ¿Se entiende? Ese creo que sería el objetivo de hacer una idea principal. Vuelvo a decir, la idea principal tiene un verbo, porque está escrita como oración. Eh, el tema es puntual, son dos palabras, no presenta muchas veces un verbo. Mejor dicho, no presenta un verbo o un tema. ¿Ya? Ahorita vamos a seguir viendo en un ejemplo. Continuemos. Las ideas secundarias. A ver, las ideas secundarias son oraciones que complementan la idea central. Complementan la idea central. Pueden ser una o varias y aportan aspectos más específicos en torno a la idea principal. Es decir, las ideas secundarias tienen la finalidad de ampliar, detallar o explicar o desarrollar la idea principal.
Por ejemplo, hace rato decíamos Vargas Llosa, ¿no? Si yo dijera como idea principal, Vargas Llosa es el mejor novelista del Perú, idea principal, no, es el mejor, un verbo copulativo, es, ¿no? Mario Vargas Llosa es el mejor novelista del Perú. Una idea que se desprende de eso podría ser, ganó el premio Nobel de Literatura en el año 2010. Y por supuesto, porque si tú dices, es el mejor novelista del Perú, la idea secundaria complementa eso, argumenta eso, se desprende de ello. Mejor dicho, da una explicación, ¿no? Si tú dices que alguien es un gran novelista, una idea secundaria sería una razón, ¿no? Claro, ganó un premio tan importante, el más importante en la literatura, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es una idea secundaria, una idea que complementa la idea principal, que da una razón de la idea principal, ¿ya? Que amplía o detalla o explica una idea principal. Muy bien, eso también ya lo conocíamos de antemano, ¿ah? Pero igual siempre es bueno retroalimentar, ¿no? Refrescar un poco la memoria. Ahora, continuemos. Las informaciones puntuales o ideas de tercer orden, ¿ya? Creo que eso no hemos visto todavía. Eh, Son datos específicos, datos pequeñitos que pueden ser porcentajes, números, fechas, acontecimientos. Vamos a ver. Dice ahí, las informaciones puntuales, conocidas también con la denominación de ideas de tercer orden, están conformadas por datos concretos, como nombres, comparaciones, fechas, acontecimientos menores, comentarios, ¿no? etc. Cada idea secundaria puede contener una cantidad diversa de informaciones puntuales. Claro, puede ser una fecha, un estudio que se hizo, ¿no? De repente, por ejemplo, se sabe que, por ejemplo, en la Universidad Católica, Álvaro Monroy, estudiante de sociología, hizo un estudio en el año 1994 sobre la obra Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, ¿no? Ese estudio, que es como un dato más de una idea secundaria, aparte porque está la fecha, porque hay un nombre en particular de una persona que no es conocida, he dicho un nombre ordinario, cualquiera, de un estudiante tal. Entonces, datos bien puntuales, ¿no? También pueden ser, ¿no? Por ejemplo, 1994, ¿no? O un porcentaje, el 50% de población, ¿no? Niños de 3 a 5 años, qué sé yo. Datos específicos. Yo acá nombro algunos números porque por lo general son datos, valga la redundancia, numéricos, ¿no? Los que aparecen ahí por lo general. Pero también pueden ser pequeños estudios o nombres de personas que han hecho estas investigaciones, ¿no? Esos pueden ser datos puntuales. Muy bien, eso es la teoría. Ahora, lo que hemos visto como teoría, idea principal, idea secundaria, informaciones puntuales y también tema que lo vimos al comienzo, que no está acá, pero ya lo tienen ustedes en sus diapositivas, vamos a aplicarlo en este texto, ¿ya? Este texto, por si acaso, chicos, y esta información teórica que hasta el momento he dado, aparece en la página número 8 y número 9 del libro virtual. Si ustedes van a su libro virtual de razonamiento verbal, está en la página 8 y 9 tanto la teoría como el texto que ahorita estoy sombreando, ¿ya? Ese texto que me va a servir como un ejemplo. En el libro virtual no está desarrollado. Vamos a desarrollarlo como ejemplo y luego ustedes van a pasar a desarrollar textos similares que también están en el libro. A ver, texto uno, vamos a leerlo. La mayoría de bebés presentan tallas normales a la hora de nacer. Sin embargo, hay otros que nacen con un tamaño muy pequeño para su edad gestacional, lo que los pone en mayor riesgo de tener un déficit de crecimiento a largo plazo. Se estima que entre un 80% y un 90% de niños pequeños para su edad gestacional logra recuperarse en los 2 primeros años de vida. Uno de los factores que incide en esto puede ser la buena nutrición, pero hay un 10% que mantendrá ese retraso hasta la adolescencia y la juventud. Para ello se recomienda usar la hormona del crecimiento, un medicamento que logra mejorar la talla y evita que el problema se arrastre hasta la edad adulta. Sin embargo, es importante recordar que este tratamiento solo debe ser prescrito por un médico, el único indicado para llevar una orientación efectiva.
Muy bien, este texto vamos a analizarlo. Este texto vamos a ver cuál es el tema, cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias y datos puntuales. Es un texto breve, como le digo, aparece en la página 9 de su libro virtual. A ver, ¿de qué habla este texto? ¿No? Habla de las tallas, dice, ¿no? Habla del crecimiento, básicamente. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? ¿De qué habla? Del crecimiento. Sí, habla de que algunos nacen con talla normal, pero que algunos tienen problemas de crecimiento, esto en los niños, algunos recién ese crecimiento se da en la juventud, que hay una hormona del crecimiento para este tipo de déficit. Muy bien. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? El crecimiento. Vamos a ponerlo ahí. Muy bien. A ver. Uy, vamos a escribirlo bien. Muy bien. Ahora vamos a la idea principal. Como le dije, el tema básicamente es en dos palabras. Punto, se acabó. Ahora, básicamente vamos a ver lo que es la idea principal. ¿Ya? La idea principal, ¿qué habíamos dicho? Que se escribe como una oración. ¿Ya? Se escribe como una oración. Entonces, en la idea principal también siempre aparece el tema. ¿Ya? Hasta ahí. El crecimiento presenta, ¿qué presenta? ¿Qué habla acá? ¿Qué habla de lo favorable del crecimiento? Las cosas que van sucediendo mientras vas creciendo, las cosas positivas. No, habla básicamente de los problemas, ¿no? Del déficit. Muy bien. El crecimiento presenta diversos problemas. Diversos problemas en algunos casos, ¿no? O algunas veces, ¿no? ¿Se entiende? Porque no en todos, ¿no? Hay gente que ha tenido un crecimiento, un desarrollo de ese tipo normal. Pero básicamente el texto, ¿a qué se orienta? ¿Ya? El crecimiento presenta diversos problemas en algunos casos. Muy bien, ¿ya? Acá está el verbo, pues. Aquí está el verbo. Presenta, ¿no? Ahí está el verbo. El crecimiento presenta diversos problemas en algunos casos. Yo decía hace un momento, cuando leíamos un poco la parte teórica del asunto, decíamos, la diferencia entre el tema y la idea principal es que el tema es general, ¿no? La idea principal es lo más importante del texto. Y también otra cosa que decía es que el tema es dos palabras, en cambio la idea principal es toda una oración. Ahí está como oración. Yo mismo he articulado mi oración, pero tampoco no es nada del otro mundo, es fácil. Porque sí, en todo el texto habla de qué, de que surgen algunos inconvenientes, algún déficit de tal edad a tal edad, en un porcentaje determinado, hasta recomienda usar una hormona del crecimiento. ¿Cuál es la idea principal? El crecimiento presenta diversos problemas en algunos casos. Esa es la idea principal. Muy bien. Esa es la idea principal. Ya tengo el tema y ya tengo la idea principal. Otra cosa importante que decir en este caso. Decíamos que el tema responde a una pregunta, ¿no? ¿De qué trata el texto? Vamos a ponerlo acá. Disculpen que mi teclado está un poquito malo y escribe a veces cosas que carecen del sentido, pero vamos a arreglarlo. A ver, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Esa es la pregunta que responde, ¿no? El tema del crecimiento. Se acabó. No hay nada más que hacer. Ahora, ¿qué es lo más importante del texto? Que el crecimiento presenta diversos problemas en algunos casos. Eso es cierto, es lo más importante. Y te dan cuenta que también decíamos que la idea principal es la idea central de la cual se desprenden todas las demás. Claro, porque si yo lo pusiera como en una especie de esquema y eso lo pusiera arriba, el crecimiento presenta diversos problemas en algunos casos, ¿qué se desprende de ahí? Se desprende de cosas, se desprenden las ideas secundarias, ¿no? Como decir, por ejemplo, este, algunos nacen con un tamaño muy pequeño para su edad gestacional, ¿no? La idea que está acá. Ella se desprende de la idea principal, ¿no? Lo que los pone en mayor riesgo de tener un déficit de crecimiento a largo plazo. Se estima que entre un 80% y 90% del niño
pequeños para su edad gestacional logran recuperarse en los 2 primeros años de vida, ¿no? Muy bien. Uno de los factores que inciden en esto puede ser la buena nutrición para el crecimiento. Hay un 10% que se mantendrá ese retraso hasta la adolescencia. ¿Se dan cuenta? Todas esas ideas se desprenden de esta que he puesto. El crecimiento presenta diversos problemas en algunos casos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las ideas secundarias? Justamente las que he mencionado. Y las ideas secundarias sí aparecen ahí puntualmente. Sí, es así, no les digo que ustedes la articulen o la armen, ¿no? O la generen. Esas más bien podemos ahí, sí, de una forma literal, de una forma que está explícita ahí, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a subrayar alguna idea secundaria. Dice que hay niños que nacen con un tamaño muy pequeño para su edad gestacional, los que lo ponen mayor ya. Esto puede ser una idea secundaria, lógicamente. Esto puede ser una idea secundaria, sí. Hay niños, ¿no? Bueno, para que tenga más sentido, porque arriba se complementa con otra cosa, pero no voy a poner todo, pues, ¿no? Vamos a ahorrarnos un poco. Que nacen con un tamaño pequeño para su edad, gestionar lo que lo pone en mayor riesgo de tener un déficit de crecimiento a largo plazo. Muy bien. Es una idea secundaria, ¿no? ¿Se dan cuenta que se desprende de la primera? ¿Se desprende de la idea principal? Muy bien. Continuemos. A ver, otra idea secundaria. De repente me puedo ir por acá. A ver, se estima que entre un 80% y un 90% de niños para su edad recuperarse. También, eso también podría ser, ¿no? También podría ser una idea secundaria. También podría ser. Hay una parte que hablaba del hormona del crecimiento, ¿no? Usar la hormona del crecimiento, un medicamento que logra mejorar la talla y evita que el problema avance en la edad adulta. Ya. Eso también podría ser una idea principal. Una idea, perdón, una idea secundaria. Ya. También. También podría ser, lógicamente. Se nota que se desprende, lógicamente, ¿no? El crecimiento presenta diversos problemas en algunos casos, esa es la idea principal. Y hay niños que hacen con un tamaño muy pequeño, se estima que un 80% de niños, bla, 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 bla. La hormona del crecimiento, un medicamento que logra mejorar la talla y evita que el problema se haga a la edad adulta. ¿Se dan cuenta? Se desprenden, ahí está. Se ve toda una estructura, ¿no? Tema, idea principal, idea secundaria. Se ve toda una organización. Ya, estoy analizando un texto de esa manera. Datos puntuales. A ver, decíamos que son detallitos, ¿no? De repente puede ser, ¿no? De repente puede ser acá las cifras, o mejor dicho, los porcentajes que aparecen, ¿no? Acá hay uno, por ejemplo. Ya que lo demás, el otro día lo puse 80 por 9, no, y 90% ya lo puse, vamos a poner acá. Yeah. Esto puede ser un dato puntual que presenta una cifra. Otro dato puntual dice que vamos arribita un poquito, vamos arribita para que ver algo, ¿no? Comparaciones, fechas, nombres concretos. ¿Qué era esto? Porque esto es nuevo, ¿no? Para ustedes tal vez, ¿no? Están conformadas por concretos, nombres, comparaciones, fechas, acontecimientos menores, comentarios, ¿no? Acá hay un dato, miren. Y esto está cantadísimo porque aparece entre paréntesis inclusive, ¿no? Que incide, este puede ser la nutrición, por ejemplo, ¿no? Que incide para un crecimiento, ¿no? Acá hay un pequeño dato menor también, claro. Un datito que está inclusive entre paréntesis, ahí lo dice, ¿no? Dejo el paréntesis porque en verdad, se dan cuenta, ahí aparece muy puntual. Muy bien. No me dice el nombre de nadie, por lo general acá no hay un nombre de alguien, de un estudioso, bueno, ya, esos son los datos puntuales, básicamente. Muy bien, las cifras, tampoco veo una fecha, ¿no? Pero por eso también lo pondría, pero en este texto básicamente no hay. Entonces, ahí está el análisis, chicos. Muy bien, guíense de ello. Todo va a estar en el sistema, inclusive también la ficha de trabajo que voy a colgar va a estar en el sistema. Y en la ficha de trabajo, por si acaso, la tarea la voy a sacar de la página 11 y 12 del libro virtual.
¿Ya? Los que tienen el libro virtual, página 11 y 12, que también lo voy a hacer a modo de ficha y lo voy a colgar al sistema como ustedes ya saben. Muy bien, eso es todo.